Curso de Electricidad Básica. Mi nombre es José Antonio Triana Tello, ingeniero. El objetivo del curso es reconocer la teoría que comprende los conceptos principales de la electricidad, las leyes que lo rigen, los circuitos elementales, medición de los parámetros eléctricos, así como el magnetismo y el electromagnetismo. ¿Qué es la electricidad? Es una forma de energía natural que puede ser producida artificialmente y se caracteriza por su poder de transformación, ya que se puede convertir en luz, calor, sonido y movimiento. Teoría del flujo eléctrico. La electricidad es como un fluido invisible, un cuerpo que se tenga más de lo normal, se dice que tiene una carga positiva. Por el contrario, si tiene menos de lo normal, se dice que tiene una carga negativa. En base a esto, se establece una teoría que concluye que el fluido eléctrico fluye de positivo a negativo. A esta noción de flujo se le conoce como corriente convencional. El electrón fue descubierto en 1897. La materia está compuesta por átomos, estos a su vez por un núcleo cargado positivamente, rodeado por electrones orbitantes. La fuerza centrífuga que presiona a los electrones hacia afuera está balanceada con la fuerza atrayente del núcleo. El átomo de cobre tiene 29 protones y 29 electrones. 28 de los 29 electrones viajan en órbitas cercanas al núcleo, pero el último electrón viaja en una órbita más alejada del núcleo, por lo cual casi no tiene tracción del mismo. Este electrón se le llama electrón libre y puede saltar de un átomo a otro fácilmente. Flujo de electrones. Es un tramo de alambre de cobre las únicas cargas que mueven a los electrones libres bajo la influencia de un campo eléctrico. Estos electrones fluyen desde la terminal negativa de una batería hacia la terminal positiva. Esto se opone a la teoría del flujo convencional, aunque estos están de acuerdo con el flujo de electrones, no descarta la teoría anterior. Tensión eléctrica. Es la diferencia de potencial entre dos puntos y se mide en voltios. Al igual que se necesita una presión que circule agua por naturaleza, se necesita tensión de fuerza para que circule la corriente eléctrica por un conductor. La corriente eléctrica es la intensidad o cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor y se mide en amperios. En otros términos, la corriente se define como el flujo de electrones. Corriente continua, abreviado como DC, es el flujo de corriente de una sola dirección, es decir, se mantiene como un impulso constante de polo positivo a polo negativo. Corriente alterna, AC, fluye en una dirección y luego en dirección opuesta. Su polaridad cambia de forma cíclica en el circuito. Las veces de ciclos o frecuencias que cambian por un segundo se miden en Hz. Potencia eléctrica. Es el trabajo hecho por una corriente eléctrica. Su unidad de medida es el watt. El trabajo se traduce también en el consumo de un aparato eléctrico. Se obtiene del multiplicador de voltios por amperios. Resistencia. Es la oposición del flujo de electrones libres o limitados o controlado del flujo de corriente, denominado ohms, y se abrevia R o ohms. Las resistencias son diseñadas en todos los circuitos eléctricos. Partes de un circuito: alambre conductor, fusible de seguridad, interruptor, la carga y alambre de retorno. El conductor es un material que permite el flujo de electrones libres. Los alambres son el mejor ejemplo de conductor de corriente. Estos tienen átomos inestables que permiten el flujo de un punto a otro. Muchos metales son buenos conductores, como la plata, cobre, aluminio y el hierro, etc. El alambre conductor es el control utilizado para suministrar la energía en un circuito. Si es un circuito de AC, se denomina caliente, y si es un circuito DC, se denomina conductor positivo. El conductor no debe nunca conectarse a la otra terminal de la fuente, ya que puede causar un cortocircuito. Los aislantes. Es un material que resiste o detiene el flujo de electricidad. Los átomos de los aislantes son muy inestables y no permiten el flujo de electrones fácilmente. El aislamiento en los alambres está diseñado para prevenir flujo eléctrico fuera del centro del conductor. Un ejemplo del aislante puede ser el aire, vidrio, plástico, caucho, porcelana. Ampacidad. Es la corriente en amperios que un conductor puede soportar continuamente. Uso normal sin exceder la capacidad de temperatura. Este valor depende del área seccional del conductor, ya sea cobre o de aluminio,
y el tipo de aislamiento de alrededor del conductor. La ampacidad no debe ser menor de la máxima carga limitada por un conductor. El tamaño de un conductor. El diámetro de un conductor es generalmente dado en una unidad llamada mil, que representa una milésima de pulgada. Los números de los calibres de los conductores son expresados AWG. Mientras más grande es el número, más pequeño es el calibre del conductor. Fusible. Es utilizado para proteger un circuito de daños por exceso de corriente. Cualquier problema hará que la corriente aumente, haciendo que el elemento del fusible se queme y por consiguiente interrumpiendo el flujo de corriente en el circuito. El interruptor. Este dispositivo es utilizado para conectar o desconectar la fuente de energía de un circuito. La carga. La carga del circuito puede ser una bombilla, una tomacorriente, un solenoide o un zumbador, hasta un motor. Este es un dispositivo que se requiere para alimentar una corriente con corriente, ya sea para crear luz, movimiento, sonido. Alambre de retorno. Es el conductor que cierra el circuito de la carga con la fuente de voltaje. Si es un circuito de voltaje AC, se llama neutral y es un conductor aterrizado en el cual no hay voltaje. Si es un circuito de voltaje DC, siempre es un alambre de tierra, ya que cierra el circuito de la carga conectándose a la terminal negativa de la fuente. Conductor a tierra. Es sin duda el conductor más importante que debe existir en una instalación eléctrica. Su función principal es la seguridad. Si existe algún problema con el alambre conductor y la corriente circula en un aparato hacia la carcasa del mismo, dicha corriente será dirigida hacia tierra por este conductor y evitando que el usuario sufra un shock eléctrico. Circuito serie. Tiene un solo camino de recorrido para la corriente, sin más de una carga. Es conectado en este circuito, toda la corriente fluirá a través de dicho camino. Circuito paralelo. Este circuito tiene más de un camino para que la corriente circule. Ley de Ohm. La ley de Ohm es una simple fórmula usada para expresar la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Aunque no necesita hacer cálculos cuando se está trabajando en un circuito eléctrico, se hace necesario comprender esta fórmula al momento de diagnosticar algún problema en dichos circuitos. Conclusiones. El alumno habrá comprendido los conceptos básicos de la electricidad en instalaciones o circuitos eléctricos.